Buen día, República Oriental del Uruguay. Buen día a todas las repúblicas de América Latina, aquellas que emprenden su desafío, su épica republicana en este momento del mundo en el cual ser republicano o definirse republicano, republicanista, republicano demócrata o democrático, evidentemente va sonando a una utopía o, si vos querés, a una propuesta outsider o a una propuesta revolucionaria. Parece mentira. Esa democracia republicana que está escrita en la Constitución de la República. La democracia republicana que está escrita en las constituciones de las repúblicas en América Latina. Sin embargo, vemos un proceso complejo, en su momento muy alarmante, en el país hermano que es en Chile. Esa constituyente que planteó la izquierda, que planteó el Partido Comunista de Chile, que plantea el Partido Comunista que sustenta la presidencia de Boric, que evidentemente no le está yendo nada bien en materia económica, en materia social, financiera, porque claro, trajo las recetas más ortodoxas o radicales que pueda proponer un modelo marxista, socialista. Esa constituyente ayer, bueno, tuvo su sufragio, su jornada, digamos que una especie de jornada plebiscitaria para saber si se va a integrar esa constituyente, y la victoria fue aplastante de parte del Partido Conservador chileno, que obtuvo el 84%. Es un buen dato para los demócratas, es realmente un buen dato. El 84%, ante el 28% del partido de Boric. Yo le llamo de Bobo Boric. Claro, si le fuera bien, tendría que haber sido distinto el resultado. Este resultado está dando cuenta de que no le está yendo nada bien a este gobierno de Boric, que se le fue de las manos, y evidentemente la población chilena sometida a este escrutinio se manifiesta en un 84% a favor de la propuesta del Partido Conservador de Chile y que esa constituyente sea integrada por ese Partido Conservador. En tanto el 28% por el partido de Bobo Boric. Es evidente que esto va a traer consecuencias seguramente favorables para esa nueva constitución que los chilenos quieren, porque está esa rémora con la cual jugaron en las izquierdas de una constitución vinculada al régimen de Pinochet, con vínculos de ese régimen de dictadura, y bueno, quieren algo así como una constitución eh, que el pueblo decida, que el pueblo chileno decida en un contexto y en un ámbito directamente democrático. Veremos qué sucede en ese sentido. Hablando de repúblicas, la República Argentina evidentemente está afectada por un fenómeno que ya no es mediático, sino que es un fenómeno de un eventual y muy posible candidato presidencial como Javier Milei, quien, bueno, es blanco y motivo de muchas encerronas mediáticas, de una hostilidad mediática desde la más sutil a la más grosera. Es evidente que todo el sistema en sí, el sistema de poder, el sistema empresarial también, el sistema de medios, se ve de alguna manera amenazado por este, digamos, personaje o esta personalidad, mejor dicho, que manifiesta ideas muy claras respecto al modelo de gobierno, pero no solo de gobierno, sino a un modelo de país, a una estructura de Estado que él plantea, ceñido fundamentalmente en la Constitución de la República Argentina, con los paradigmas que informan el pensamiento republicano democrático liberal. Llego hasta acá para decirles a ustedes lo que vengo conversando con muchos amigos este fin de semana, y es lo siguiente: voy a hacer un análisis de las inconsistencias de este gobierno y fundamentalmente de este presidente de la República Oriental del Uruguay, muy bien vendido hacia afuera, con una imagen muy favorable en el exterior. Eso de la imagen favorable en el exterior tiene determinados resultados. Por supuesto que le favorece a él, a su personalidad, le favorece en el ámbito internacional, en el contexto de los organismos internacionales, lo mismo que la ministra Arbeleche, y así el Uruguay como país está vendido en una imagen de una democracia plena, sustentable, con un sistema político equilibrado y con seguridad
jurídica, con estabilidad y seguridad jurídica, que inspira a muchos empresarios, y el hecho cierto es que vienen empresarios a invertir en Uruguay. Ahora me entero de otro emprendimiento. Es decir, desde el punto de vista, si vos querés, estratégico, mediático, y bueno, quizás sea un aspecto inteligente a evaluar de pronto, pero por otra parte, es un aspecto muy dañino también. Y ahí ya empezamos a ver inconsistencias. ¿Por qué? Porque está dando una imagen de un pequeño país al cual a muy pocos les interesa lo que realmente sucede en Uruguay, y se van quedando con una suerte de imagen cliché, una imagen arquetípica de nuestro país. Eso se lo ve en el periodismo argentino. Vi nuevamente en una mesa de conversación periodística en el programa La Trama del Poder, que conduce la periodista Laura Di Marco, que está en las noches de los sábados, y estaba también María Eugenia Stensoro, quien publicó ese libro Uruguay Laboratorio, una suerte de loas y de elogios apologéticos a nuestro gobierno y a nuestro país. Evidentemente, un libro que cuando lo lees es antiperiodístico, tiene poco rigor de información a ciencia cierta respecto a lo que pasa en el país, por lo menos si uno asume una lectura desde determinada perspectiva. Voy a ir hasta ahí, a la perspectiva o a los paradigmas de los cuales partir para hacer un análisis de realidad política, de situación política, de status quo, etc. Lo cierto es que un periodista irrumpe en esa conversación, dado que esta señora estaba hablando, digamos que con cierta profundidad y con fundamento respecto a la corrupción argentina, porque esa corrupción argentina sí la conoce, sí la vive, habla de una realidad que conoce. Evidentemente no decía nada nuevo, pero pormenorizaban detalles que eran ciertos respecto a la corrupción kirchnerista. Y en términos comparativos irrumpe un investigador que digamos, una suerte de periodista de investigación que vuelca muchos insumos periodísticos a distintos programas de la nación, e irrumpe diciendo, bueno, viste que en Uruguay, en cambio, el presidente, por un acto mínimo de corrupción o por un supuesto acto de corrupción de una ministra, no dudó en pedirle la renuncia. No, y lo daba como un comentario elogioso y virtuoso respecto al presidente de la República. Y esta señora evidentemente suma al elogio diciendo, bueno, en Uruguay es impensado que pase lo que pasa acá en Argentina. Claro, es obvio que eso suceda porque en Uruguay las instituciones funcionan muy bien, respetan mucho sus instituciones y no admiten que sean vulneradas o burladas por cualquier motivo, bajo ningún motivo. Es natural que eso pase. Bueno, quedó en ese tono elogioso. Recordaron lo del avión UNRASUR, ese sí es cierto, es un episodio que ahí sí merece el elogio al gobierno cuando responde rápidamente a la advertencia del gobierno paraguayo de que no lo deje aterrizar, y aterrizó en Argentina, bueno, con, digamos, una brigada de terroristas iraníes preparando a terroristas venezolanos para operar en toda esta región. Quedó eso muy claro, detenidos. En ese sentido, sí, Uruguay tuvo un acierto. Como toda la vida hay aciertos y errores, y este gobierno tiene aciertos que hay que atender y destacar, y lo hacemos en el programa, pero creo yo que está desbalanceado, tiene un montón de errores o inconsistencia más que errores. No sé si son errores, son inconsistencias respecto a las premisas de las que voy a partir. Hay que partir de determinadas premisas o de determinados axiomas para entender lo que uno quiere analizar, y desde ahí entonces abrir el abanico del análisis desde esa perspectiva. Quiero aclarar esto. Mi perspectiva o mi premisa de análisis es evidentemente la que parte de los principios republicanos democráticos de un Estado de Derecho, y ese Estado de Derecho, como el sustento, la ingeniería jurídica necesaria, debe ser evidentemente siempre el mismo en cuanto a sus principios. Si no, lo desconfiguramos. El Estado de Derecho es una ingeniería jurídica, es un orden de relaciones, de normas. Todas tienen que estar en concordancia, o tienen que coincidir con la norma fundamental, que es la Constitución de la República, y desde ahí, piramidalmente, en un orden jerárquico, se establece precisamente eso, un orden jurídico soberano, nacional, que nos constituye como una nación en un sistema republicano, es decir, un sistema de poder político que obedece al bien público, a la cosa pública, con estructuras definidas, separación de poderes. Primer
paradigma claro de una república, separación de poderes, escrito en el libro El espíritu de las leyes de Montesquieu. Y por supuesto, sustentado por todas las constituciones republicanas del mundo desde las revoluciones modernas. Separación de poderes con el debido control de los mismos, el check and balance, que dicen los ingleses o los sajones, es decir, poderes que se controlan entre sí para que no exista el desborde del poder. Pero deben ser poderes separados, autónomos, cada uno de ellos con su rol, su función, porque son los cometidos del Estado. Poder ejecutivo ejecuta las leyes, poder legislativo legisla las leyes, elabora las leyes, poder judicial administra, suministra la justicia que esas leyes legislan. Esa es la república, basada en principios jurídicos universales, como por ejemplo el principio de igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley, es decir, todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones en todos los órdenes jurídicos, en todas las disciplinas y en todas las circunstancias. Cayendo en las mismas circunstancias, vamos a ser sometidos a la misma ley. Ese es el principio de igualdad ante la ley. En un país republicano democrático no hay privilegiados, no hay monarcas, no hay hijos y entenados. Somos todos iguales ante la ley. Eso también lleva o va de la mano con un principio universal claro que es la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es un conjunto de principios que sería muy largo acá explicarlo, pero está muy fundamentada en el principio de igualdad ante la ley, por lo tanto, tiene que ver con esa estabilidad jurídica, con la ley que se debe aplicar y a su vez con principios claros de la ley en el espacio y en el tiempo. Por ejemplo, uno de los principios del derecho penal que consolida la seguridad jurídica es el que plantea la irretroactividad de una ley penal más grave, inexistente en el pasado, o la inaplicabilidad o irretroactividad de una ley penal que no existía en el pasado por el principio de nullum penam sine legem, es decir, no hay pena si no hay ley que la establezca, y no se puede aplicar hacia el pasado algo que no existía. Bueno, en Uruguay sí se está haciendo todo eso. ¿Por qué digo todo esto? Y democracia, a su vez agrego democracia representativa, libertad de partidos, es la que inspira a la Carta Constitucional nuestra para que la Carta Constitucional y los constituyentes con sabiduría nos digan que la razón de ser de nuestro Estado es reconocer y velar por nuestros derechos fundamentales, inalienables, intransmisibles, innegociables, irrepetibles, derechos sustanciales, individuales, libertades individuales. El primer derecho que reconoce nuestra Constitución es la vida, artículo 7. Otro derecho que reconoce como inalienable, incuestionable, intransigible, el honor. Otro derecho que reconoce, evidentemente, la libertad. Otro derecho que reconoce la seguridad. Otro derecho que reconoce el trabajo. Otro derecho que reconoce la propiedad privada. Esos 6 derechos que en el derecho se consideran fundamentales porque fundamentan la norma hipotética constitucional que le da razón de ser a nuestro Estado y le da sus características, su identidad, por supuesto soberana de acuerdo al artículo 4, bueno, ese Estado sustenta esa democracia que es un sistema de libertades. Libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de asociación, libertad de reunión, libertad psicomotora, libertad de emprendimiento, libertad en la propiedad privada, libertad en las ideas, libertad política, transición de distintos partidos políticos, alternancia en el poder, y es una democracia representativa. Elegimos a quienes nos representan, delegamos en quienes nos representan la función pública de legislar, de ejecutar las leyes, de suministrar o administrar justicia. Eso lamentablemente en nuestro país se rompió. Estos paradigmas de los que yo parto, que no son un invento mío, no es un capricho, no es una ideología desde la cual yo vengo a hablar, sino que son los paradigmas que sustentan el proyecto original de Occidente, que son los principios que sustentan el proyecto original de nuestra República Oriental del Uruguay, y así su trayectoria histórica, porque tenemos la misma constitución que yo sepa hasta ahora, con sucesivas reformas, es cierto, pero es la misma constitución. Eso nos enseñaban en la Facultad de Derecho, nos enseñó Barbagelata, eso, Justino Jiménez de Arecha, Eduardo Jiménez de Arecha, Vescovi. Nos enseñaban que la constitución es la misma. Sucede que tienen reformas
Es como si fueran enmiendas que corrigen o la actualizan porque la sociedad y la historia son dinámicas, son cambiantes y hay aspectos, matices que hay que ajustar. Por ejemplo, el sufragio universal, cuando la primera constitución no lo tenía, derechos de la mujer ya equiparada a los derechos del hombre, afortunadamente, etcétera. Y después ha tenido reformas mucho más cosméticas, como sistema electoral, por ejemplo. Pero la Constitución, en todos sus principios, en todos sus mandatos, es exactamente la misma Constitución que la Constitución del 67, con algunas enmiendas. Ahora bien, dicho todo esto, esos son los principios de los cuales tenemos que partir para analizar el status quo político y el devenir de un gobierno, la acción de un gobierno. En este sentido, este gobierno muestra severas inconsistencias con estos principios o estos paradigmas republicanos democráticos del Estado de Derecho uruguayo. En primer lugar, cuando se legisla en gobiernos del Frente Amplio la derogación del Código del Proceso Penal y una nueva ley de fiscalía, la Fiscalía General de la Nación, con un fiscal de corte con inmensos poderes atribuidos a ese fiscal y con un sistema fiscalista ajustado al nuevo modelo o paradigma de justicia, rompen absolutamente con los mandatos constitucionales de la separación de poderes, del poder judicial encargándose de suministrar justicia, los jueces de garantía, el debido proceso, la presunción de inocencia y de quien es imputado y procesado hasta que se demuestre lo contrario, la indisponibilidad de todas las etapas procesales para dar garantía a esa sentencia, con el juez siempre encima, arriba de la causa, por supuesto que proponiendo prueba, aceptando la prueba que le envían, estudiando la prueba, pidiendo ampliación de prueba, etcétera. Es el juez el que está dando las garantías, un juez estrictamente imparcial, eminentemente técnico, suprapartes, que es el que garantiza el juicio. Eso no existe más. Tenemos un sistema fiscalista con preeminencia preceptiva de un trámite fiscal ante cualquier denuncia, ante cualquier ciudadano, ante cualquier grupo de personas. Hay preeminencia preceptiva de una formalización, un trámite fiscal que obedece a la Fiscalía General de la Nación, servicio descentralizado integrado al Poder Ejecutivo. Ese es un gran, no es un pequeño detalle, es un gran factor distorsivo de los principios del funcionamiento de un Estado republicano democrático como Estado de Derecho, porque esta derogación del Código de Proceso Penal, esta transformación de la ley de fiscalías, creándose este nuevo sistema fiscalista acusatorio, rompe con los paradigmas del Estado de Derecho uruguayo, con los paradigmas que acabo de decir. Ante esto, este gobierno no hizo nada. Por el contrario, considera que todo esto está bien. No vino con el libreto ni la voluntad política de cambiarlo. Quiero ir a un tema puntual acá respecto a ese supuesto celo republicano e institucional del presidente para mostrar una clara inconsistencia respecto a la actitud que asumió al pedirle a la ministra Irene Moreira, a raíz de un episodio del otorgamiento de una vivienda popular, digamos que evadiendo el régimen del sorteo, a una persona que estaba muy vulnerable, una madre soltera con un hijo. Además, aplicando el sistema de cupos de excepción que está en la ley, que habilita hacer esto para el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. No hay nada raro, se hace mucho tiempo, otorgamientos, se priorizan ciertos otorgamientos de vivienda a gente que está en situación muy vulnerable, de emergencia, porque tiene un contenido de sensibilidad social importante, ese precepto de los cupos de excepción a los sorteos. Pero el presidente de la República fue muy enfático, presto y en rigor celoso de una supuesta irregularidad institucional de parte de la ministra Irene Moreira y le pide la renuncia. Nada más y nada menos que a la líder natural, a la co-líder natural de una de las fuerzas aliadas de esta alianza gubernamental sin nombre, como yo la llamo ahora. Queda en una dificultosa relación con Manini Ríos y con toda esa fuerza, quedó una interna que no sabemos a ciencia cierta en qué va a terminar, si se van a ir o no de esta alianza. Eso quiere decir
que no apoyarían a un candidato del Partido Nacional en las próximas elecciones, porque de coalición no hay nada. Hay una suerte de coalición temporal o coyuntural, porque a su vez hay 94 cargos de confianza que tendrán que quitarse y se tendrá que renovar rápidamente el gobierno ahora, en el cuarto año de gobierno, a su vez con el brete de una reforma jubilatoria, de un pilar solidario de reparto que atiende al mismo problema sin resolverlo, que es el agente o la causa de la desfinanciación, o una de las grandes causas de la desfinanciación de nuestro país, como lo es el BPS y este sistema, sometido ahora al escarnio de la oposición y va a ser carne de debate electoral ya hacia el año que viene. Se va desconfigurando, lamentablemente, quedándose sin libreto este gobierno y desconfigurándose en la interna esta alianza sin nombre, dado que el Partido Independiente manifestó que también se desalinea de esta coalición, si pasara lo mismo con Cabildo Abierto, y estamos hablando de un promedio, por lo menos, en la bajeza que dan de resultados de implantación electoral que le dan las consultoras, y estamos hablando de entre un 9 y un 10% de votos que no acompañarían a una nueva postulación gubernamental de una fuerza política que no sea marxista, que no sea el Frente Amplio. Hasta ahí también hay un gran problema en cuanto a la estrategia política que maneja el presidente. Parece más bien una bomba tirada por dentro o una especie de actitud dañina que no procura la unidad de esta alianza, sino que todo lo contrario. Como antes lo hizo inconsultamente, hablando con Manini Ríos respecto a esa reforma de los cálculos jubilatorios, sin consultar al Partido Colorado, el Partido Colorado que tiró la bronca, se pusieron de acuerdo. Es decir, mucho personalismo. Parece que estamos ante la egocracia, ¿no? Algo así como la egocracia gobernando el Uruguay con un libreto ya predeterminado, agotado en ese nombre propio que es Ley de Urgente Consideración. No hay mucho más de consistencia, de sustancia en este gobierno, porque no hay cambios estructurales serios que un porcentaje importante de la población esperaba para que en esta oportunidad histórica, con mayorías parlamentarias del 54%, récord Guinness para la historia del respaldo legislativo de un gobierno, no han sido aprovechadas en consecuencia. Hay una grave inconsistencia ahí. ¿Por qué? Porque hay inconsistencias en los paradigmas que este gobierno sostiene respecto a los paradigmas republicanos democráticos de nuestro Estado de Derecho. Y me quedo entonces en el episodio fiscal. Un fiscal subrogante, como el doctor Juan Gómez, digamos que sugerido, recomendado por el ex fiscal Jorge Díaz, para quien se hizo a su medida esta Fiscalía General de Corte, y este fiscal subrogante, entre paréntesis, interino, quedó para siempre en el gobierno, bajo la argumentación del presidente de que como necesita mayorías especiales para designar un nuevo fiscal, no se animó a negociar con la oposición, a haber hecho alguna negociación posible y haber planteado tener un fiscal titular de confianza del gobierno y alineado al gobierno. Claro, también signo o señal de debilidad política, de debilidad en cuanto al dispositivo de poder. Está con un fiscal prestado, ¿no? Está con un fiscal de izquierda prestado, interino, al cual deja actuar a su antojo. Ese fiscal ha hecho desastre, ¿no? Desastre como lo hizo con el fiscal Iglesias, por ejemplo, pero viene un desastre mayor. Cuando la fiscal Gabriela Fossati se introduce, digamos que intensamente, hondamente, desde la Fiscalía de Flagrancia, decimosegundo turno, en la investigación de una mega causa, porque empieza a investigar una intrincada red de conexiones mafiosas, desarrollando una estrategia determinada a través de un modus operandi y seguro que bajo un propósito u objetivo que ella iba investigando dentro de esa asociación para delinquir, de la cual fue implicado el ex custodio presidencial Alejandro Astesiano, como una piecita más que se integra en el año 2017 a una mega organización mafiosa de conexiones rusas, tramitando documentación civil, pasaportes por un lado y documentación civil, algo más profundo, que acreditara ciudadanía uruguaya falsa. Ciudadanía uruguaya falsa. Quienes tramitaban esto lo hacían ante una secretaría privada que creó Mujica en su presidencia, en torre ejecutiva,
En Torre Ejecutiva existía una secretaría privada, es decir, una secretaría ilegal que no está admitida por nuestra Constitución ni nuestras leyes, que no tiene competencia de acuerdo a la estructura gubernamental legislada, es algo extraño, ¿no? Y a su vez estaba presupuestada seguramente, y siquiera sabemos qué presupuesto tenía esa secretaría privada. Fuera de presupuesto, fuera del orden de las competencias que establece nuestro orden jurídico. Una ilegalidad absoluta. A raíz de esa secretaría privada, que era, digamos, liderada o llevada adelante por una secretaria privada llamada María Mina Capilli, quien fue indagada en un extenso interrogatorio del cual salen muchísimas pistas, muchísimas líneas de investigación, se descubre que hay un personaje recurrente en la solicitud de la aceleración de trámites de documentación civil para ciudadanos rusos, chechenos, eslovenos, ucranianos, albaneses, chinos, que es un tal Alexei Silvaev. Alexei Silvaev, que termina preso, condenado, es un agente de inteligencia rusa con un vínculo directo con Vladimir Putin, porque es un agente formado en el SBR. El SBR es, digamos, la ex KGB, la ex KGB, es decir, la organización de los espías, la CIA, digamos, de la Unión Soviética, que se transforma en el SBR a través de la Redensietur, que es la escuela, digamos, de la policía de inteligencia o de los agentes de inteligencia profesionales ahora de Rusia, ex Unión Soviética. Uno de los modus operandi, es decir, de las estrategias recurrentes como una suerte de paradigma de estrategia de investigación, es la falsificación documentaria. Esto está constatado en el libro Espía y Traidor, que escribe McIntyre, Ben McIntyre, un experto periodista e historiador británico, sobre la vida y obra del espía ruso Oleg Gordievsky. Y ahí tenés una miríada de espías rusos, espionaje ruso en la Guerra Fría, un libro publicado en el año 2017 que se reactualiza hacia el 2023, porque este es un hecho que se está dando en varios lados, se sigue replicando este modelo de espías con espionajes y espías ilegales que se introducen en los países con documentación falsa, falsificando un historial personal. Son expertos en falsificarte una historia personal. Esa persona, dónde nació, dónde estudió, saben idiomas, evidentemente se preparan en idiomas y te hablan prácticamente sin acento. Bueno, todo eso también lo testimonia el escribano Álvaro Fernández García, quien tramitó las certificaciones truchas de esas documentaciones. La fiscal Gabriela Fossati tenía en ese momento de la investigación ya muy profunda, llevada adelante hacía ya tiempo, había manifestado que tenía tres grandes líneas de investigación que inducían a, bueno, a un campo o a un fondo de investigación muy importante dentro de esa intrincada red de delincuencia. Y estaba en la instancia en la cual iba a dejar en calidad o en condición de indagado a Gustavo Leal, que había sido el ex director de Convivencia Ciudadana del Ministerio de Eduardo Bonomi, Ministerio del Frente Amplio. ¿Por qué? Porque tenía claras implicancias con todo esto, dado que la tramitación de esa documentación se realizaba en la Oficina del Servicio Civil, que está integrada al Ministerio del Interior. Y habían muchas órdenes de esa secretaría privada directamente a autoridades del Ministerio del Interior. Y a su vez se da un episodio curioso, si vos querés por darle un nombre benigno, muy sospechoso, de Gustavo Leal trasladándose al Chuy, donde vivía un matrimonio de rusos que se casaron acá. Ese matrimonio de rusos obedece a dos rusos que son agentes del espionaje del SBR, hipervinculados con Alexei Silvaev y con otro ruso que también cae preso, de cuyo nombre ahora no me acuerdo. Curiosamente, los padres de Astesiano estaban relacionándose con ese matrimonio ruso en el Chuy. Y salió este señor, el abogado Camaño, el abogado defensor de Gustavo Leal. Cierran la puerta y a conversación cerrada en la Fiscalía de Corte, con el fiscal general de Corte, Juan Gómez, a puerta cerrada, un abogado defensor de un testigo que iba a quedar en calidad de indagado, después de esa conversación, bueno, de algún modo produce el efecto de que el fiscal Gómez separe de esa causa, la quite de esa causa a la fiscal Fossati, sin dar
siquiera una argumentación jurídica válida. No hay ni un argumento de peso, fue una declaración de conventillo, cantinflesca, pero en el peor de los sentidos, porque Cantinflas realmente era un crack, y simplemente la separó. Es decir, llevó a cabo un acto administrativo arbitrario con argumentaciones muy débiles, argumentaciones prácticamente hogareñas, y evidentemente eso configura un acto administrativo completo con desviación de poder, por lo menos. ¿Qué pasa con esto? Es un director subordinado al presidente de la República, es un servicio descentralizado, no es la justicia, no es el Poder Judicial independiente, es el Poder Ejecutivo. ¿Qué dice la Constitución al respecto? Pues bien, el artículo 197 contempla a texto expreso una situación de estas características y le otorga al presidente la prerrogativa o la potestad, en este caso, de comportarse como el primer magistrado del país. Es decir, observar al director del ente por la comisión de un acto administrativo inconveniente, inconveniente para la imagen pública de la institución, por lo menos, si no ilegal, y a su vez la suspensión del acto. El presidente podía suspender ese acto administrativo y devolverle a la causa la situación anterior, devolviendo a la fiscal Fossati a la titularidad de esa investigación, de esa mega investigación de la cual ella era titular y desde la cual ella venía reclamando recurrentemente que la trasladaran a una fiscalía especializada en crímenes económicos, financieros, porque esto tenía una operativa muy vinculada al lavado de dinero, a estrategias técnicas de lavado de dinero, venían brokers especializados en todo esto, quién sabe con qué motivos. Esa era la vía, esa era la viabilización para un propósito determinado en Uruguay y en la región. Pues bien, eso abortó, como el aborto legalizado por la sola voluntad de la mujer. Abortó esta situación por la sola voluntad de Juan Gómez caprichosamente. Y el presidente de la República Oriental del Uruguay, en este caso, niente, nada, no hizo nada, no aplicó el artículo 197. Es decir, no mostró el celo republicano, institucional, de un presidente de república, como sí lo mostró rápidamente ante el otorgamiento de una vivienda popular, que inclusive muy supuestamente está dentro del marco legal. Y si no lo estuviera, quizá no sería un motivo como para destituir a una ministra, quizá la podría percibir, admonestar o preguntar a ver por qué lo hizo, etc. Pero así expone al gobierno, expone una fractura interna muy grave, caldo de cultivo para todos estos alienígenas del país, que es el PIS-NTFA, los alienígenas internacionalistas comunistas, que ahora van a jugar también con este episodio y van a seguir sumando la retórica del gobierno corrupto. Es decir, inconsistencias graves del presidente de la República. No actuó con ese celo ante el acto arbitrario, grave, de evitarnos a los uruguayos conocer a ciencia cierta qué pasó en esa mega causa, a quiénes implica, nombres propios, hasta dónde iba eso, en qué consistía esa intrincada red que estaba investigando la fiscal Fossati. La sacan de la Troya. Y esto toma otro curso, se difumina y queda en la nada. El presidente, nada. No actuó como primer mandatario, no tuvo el celo republicano institucional que sí mostró en este caso para la tribuna. Podemos hablar de inconsistencias respecto a lo sustancial, pero vamos a una pausa y luego quiero entrar en una de las inconsistencias sustanciales. Por un lado voy a enumerar algunas cosas y voy a entrar en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Es necesario que Uruguay tenga un Instituto Nacional de Derechos Humanos como un instituto público, presupuestado y vinculado al Poder Legislativo? ¿Es necesario seguir con eso? ¿A qué se dedica el Instituto Nacional de los Derechos Humanos? Quédate ahí.